amigos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Manuel Guzmán y soy director corporativo de análisis económico. Recién está concluyendo el primer semestre del año y valdría la pena hacer una evaluación de lo que ha sido estos primeros 6 meses en materia económica para México y para el mundo. Sin lugar a dudas, dos de las características más importantes que hemos visto en el terreno financiero a nivel global tiene que ver, por un lado, con la verdadera capacidad que tiene el mundo para continuar con este proceso de recuperación económica y, por otro lado, los graves problemas de deuda externa y de balance fiscal en los principales países avanzados del mundo, destacando principalmente los países periféricos de Europa. Con respecto al primer tema, con respecto a la capacidad que tiene el mundo para crecer, es importante destacar que en esta primera parte del año se presentaron acontecimientos que afectaron de manera muy importante la actividad económica en el mundo. El primero que hay que destacar tiene que ver precisamente con los lamentables acontecimientos naturales que se presentaron en abril en Japón y que terminó por afectar de manera significativa la cadena de suministros en todo el mundo. Esto, sin lugar a dudas, tuvo un efecto importante, no solamente sobre la economía japonesa, que es la tercera economía más grande del mundo, sino también a través de la afectación a la cadena de suministro de insumos, un impacto sobre todo el mundo. El otro tema tiene que ver precisamente con el caso de los Estados Unidos. Estados Unidos es una economía que ha venido realizando esfuerzos importantes para inyectar mayor dinamismo a la actividad industrial. Sin embargo, hasta ahora no hemos visto resultados contundentes en ese sentido. Quizá el elemento que vale la pena destacar en el caso de la economía norteamericana tiene que ver con el hecho de que el consumo se sigue ubicando por niveles francamente deprimidos. Los elementos que explican un consumo débil todavía en la economía norteamericana son principalmente, uno, un mercado laboral débil, en donde la economía no ha tenido la capacidad para crear las fuentes de trabajo necesarias, y esto se ve reflejado en una creciente tasa de desempleo. El dato más reciente, correspondiente al mes de mayo, ubica la tasa de desempleo en un nivel de 9.2%, una tasa muy alta, y desafortunadamente no se ve que en el corto plazo se pueda revertir esta tendencia en el empleo en los Estados Unidos. Otro elemento que ha contribuido a un mercado doméstico débil en la economía norteamericana tiene que ver con una confianza del consumidor que también se encuentra en niveles muy bajos. Hoy por hoy los consumidores norteamericanos no han mostrado un mayor interés en ejercer un mayor gasto, toda vez que tienen una incertidumbre alta con respecto a lo que puede suceder con sus fuentes de empleo, por un lado, y por otro lado, por algo que conocemos como el efecto riqueza. Este efecto riqueza ha venido disminuyendo en la economía norteamericana, toda vez que el precio, por ejemplo, de los inmuebles ha venido cayendo, y esto genera para el consumidor norteamericano una sensación de mayor pobreza y por lo tanto no están dispuestos a ejercer un mayor gasto. Y el tercer elemento que tiene contenido la demanda en los Estados Unidos es el fuerte incremento en el precio de los combustibles. Habrá que recordar que los norteamericanos destinan una buena cantidad de su ingreso justamente al tema de los energéticos, de manera tal que en la medida en que los combustibles han registrado un incremento del 50% en el primer semestre de este año, esto ha terminado por afectar el ingreso disponible de los consumidores en aquel país. De manera tal que no solamente Japón, también en Estados Unidos y otros lugares del mundo vemos que se comprometió la verdadera capacidad de crecimiento en la primera parte del año. Con respecto al segundo tema que comentábamos, es decir, el problema de endeudamiento y de deuda soberana en los países de la periferia europea, se ha venido agravando a lo largo de este primer semestre. Tan es así que las principales compañías calificadoras han venido degradando la calificación de la deuda de las principales economías en ese continente. Hacia principios de año vimos cómo se bajó la calificación de España, de Grecia, de Portugal, de Irlanda, y recientemente hemos visto también el recorte de la calificación de Italia y de Japón por su escasa capacidad de crecimiento económico. Así las cosas, vemos cómo se ha venido deteriorando de manera paulatina esta fuerte crisis de deuda pública en Europa, y que desafortunadamente no se le ve visos de que se pueda solucionar
en el corto y en el mediano plazo. Sabemos por la experiencia de nuestro país en la década de los 70s y los 80s que la medicina es amarga y tiene un efecto en el largo plazo. Esta medicina básicamente consiste en la reducción del gasto gubernamental y el incremento en los impuestos. Esta es la medicina que seguramente tendrán que aplicar las economías en Europa y por supuesto esto tendrá una repercusión adicional sobre la capacidad de crecimiento de estas economías en el corto y mediano plazo. Esto es todo por mi parte, muchas gracias, seguimos en comunicación.